7 minutos. Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional, experto también en Derecho sobre el agua. Doctor Martínez, bienvenido. Acabamos de tener una entrevista con un destacado asesor de los sectores empresariales de Ecuador y le habíamos preguntado a él cómo evaluaría el contexto político y económico actual del país como telón de fondo para una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente sobre el cual se han dado dos pasos importantes en las últimas horas prácticamente. Uno, el pedido del presidente de la República al Consejo Nacional Electoral, las acciones que se están dando también desde la Corte Constitucional, que en primera instancia ha avalado que esa pregunta pueda ir en una consulta popular, aunque el análisis continuará sobre este mismo tema dentro de la Corte. ¿Cómo ve usted esta situación, los riesgos con este telón de fondo político y económico bastante complejo de Ecuador, una Asamblea Nacional Constituyente? Un cordial saludo y por supuesto también a todos quienes nos siguen en este medio. Creo que usualmente tendríamos que primero plantearnos para qué una asamblea constituyente y por qué debería darse una asamblea constituyente, ya que es una situación que opera en teoría en última ratio, es decir, para otras situaciones existen dentro del propio ordenamiento constitucional tanto la enmienda cuanto la reforma y la reforma parcial. Sin embargo, el presidente de la República, y esto creo que también hay que ponerlo en contexto, no solamente el señor Noboa, también la señora González, durante la segunda vuelta, puso énfasis respecto de la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque lastimosamente hemos estado acostumbrados en el Ecuador a que el cambio a nivel constitucional sea constante, lo cual no es positivo. Las instituciones no perduran, las organizaciones tienen vida útil muy corta. Sin embargo, si vemos también desde la otra orilla, sobre todo desde la perspectiva económica, social, jurídica y vinculada a la seguridad, lastimosamente en los últimos años la situación ha cambiado ostensiblemente, razón por la cual parecería que la respuesta, no solamente política, sino también jurídica, que buscan algunos colectivos y por supuesto el presidente de la República, es el planteamiento a una asamblea constituyente. En los últimos días creo que ello sumaría, estimado Gustavo, un momento adicional, no solamente el pedido del presidente de la República y después la respuesta de la Corte. Yo sumaría precisamente el rol que tuvo el Consejo Nacional Electoral de por medio, porque al final del día lo que ha ocurrido, y creo que esto es positivo para la democracia y es positivo para un Estado de Derecho como el ecuatoriano, si queremos seguirlo manteniendo de esa manera, es que si bien es cierto el presidente de la República envió su decreto ejecutivo directo al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral pidió primero el pronunciamiento de la Corte y en el pronunciamiento de la Corte puso énfasis en esto. Al final del día decir, no nos olvidemos que para poder iniciar cualquier proceso constituyente tiene que pasar previamente por control constitucional. Y ahí creo que al final del día las aguas esperaría que comienzan a calmarse un poco tanto desde la perspectiva del Ejecutivo cuanto de la Corte, por parte de la Corte sobre todo por la celeridad que ha dado al tratamiento y sobre todo por parte del Ejecutivo a través del mensaje que dio entre comillas el día de ayer el secretario jurídico de la presidencia formando parte del proceso, con lo cual de una manera tácita decía, bueno, me someto al control constitucional. Creo que esos son elementos positivos. Y por otro lado, también hacer el análisis un poquito más profundo, que todavía falta una parte importante del camino para llegar a una asamblea constituyente, que es la parte de fondo, que es el examen que empieza ahora la Corte Constitucional y que si bien es cierto realizó ya su pronunciamiento el día de ayer respecto de la forma, ya hizo como un checklist de qué debería contener en la parte de fondo y sobre todo respecto de dónde se podría pronunciar. Aquí, sin duda,
duda escucharemos también las posturas tanto de los actores que han planteado ser parte del proceso, tanto como amicus curiae y por supuesto también las partes, en este caso el Ejecutivo, y veamos también si interviene el Consejo Nacional Electoral. Una asamblea constituyente en el punto del cual se parte, hablando del día de hoy, vislumbra un camino largo, tortuoso, costoso para el país, que de progresar incluiría eventualmente dos elecciones nacionales, campañas, logística electoral y el funcionamiento de la Asamblea durante varios meses para luego consultar nuevamente al pueblo si se acoge o no el cuerpo legal que se haya trabajado. Todo esto ha sido traducido por nuestro previo entrevistado como un ambiente de incertidumbre que podría ser muy delicado para la situación del país. Además, tiene un alto costo económico que podría agravar el déficit, desviar recursos de áreas prioritarias que lo requieren urgentemente, como la salud, la educación, la seguridad. ¿Cómo ve usted estos aspectos en este largo camino por recorrer hacia una constituyente? Bueno, yo creo que al final del día, más allá de las cuestiones de carácter social, por supuesto política y económica que son trascendentales y que son, estoy de acuerdo al comentario que ha realizado, no deja de ser esto como una punta de lanza política que tiene el presidente de la República, entendería yo, con el propósito de consolidar su proyecto político en los siguientes meses, para tener una agenda, para poder establecer unos cambios. De la misma manera que se generaría incertidumbre, por supuesto, estoy de acuerdo. Sin embargo, también varios sectores productivos, industriales, económicos, también tienen, entre comillas, la fe de que se puedan producir unos cambios. Simplemente permítame hacer una comparación entre 1998 y el régimen del 2008. En el régimen de 1998, la llamada o denominada Constitución neoliberal era una economía social de mercado, mientras que la del 2008 retorna a una economía social y solidaria. ¿Eso importa? Sí, importa mucho, sobre todo respecto de cómo la sección de la Constitución económica, por ejemplo, no me estoy refiriendo ni a la parte orgánica ni me estoy refiriendo a la parte dogmática, solo cómo la parte de la Constitución económica podría variar, por ejemplo, respecto a los temas vinculados a empleo, a los temas vinculados, por ejemplo, a la explotación de sectores estratégicos y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, también todas las condiciones alrededor de la seguridad social. No nos olvidemos que en los últimos meses ha habido al final del día un debate bastante importante alrededor de estos temas, sobre todo por algunos núcleos a nivel regional, en la costa y por supuesto también en parte de la sierra. Con esto usted está respondiendo a la pregunta que usted originalmente planteó como lo más importante: ¿para qué una asamblea constituyente? Pero le preguntaría, ¿hay claridad en ese proyecto del gobierno, claridad en lo que el presidente de la República y su gobierno quieren sobre la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo creo que al menos lo que nos han mostrado hasta el momento, la respuesta sería negativa, sería no. Sin embargo, yo aspiraría, por obvias razones, por un tema de responsabilidad con el país, que sea lo suficientemente transparente, que sea lo suficientemente participativa y que sea lo suficientemente inclusiva para que todos los sectores puedan converger precisamente en el mismo. Creo que sería negativo plantear una posibilidad de asamblea constituyente donde solamente ciertas voces, solamente ciertos sectores sean quienes lleven de manera particular, si usted quiere, el discurso. Tanto es así que dentro del propio dictamen emitido por la Corte Constitucional el día de ayer, una de las cuestiones básicas que señala es que no solamente se tiene que revisar el estatuto, sino también se tiene que revisar la forma de elección. Y además de la forma de elección, creo que un tema que persiste y la Corte es insistente en este sentido, por obvias razones, porque entiendo que le ha preocupado sobremanera los procesos constituyentes que previamente se habían planteado y, por supuesto, las discusiones que se tienen a nivel del país, es respecto de los límites que podrían tener a nivel material una nueva constitución, teniendo en cuenta, por ejemplo, una de las principales cosas que no se podría devengar en un tema
idea de una constituyente de plenos poderes. Lo segundo, que se debería respetar y mantener el concepto de dignidad humana, así como el respeto de manera particular a las normas de derecho internacional que han sido de manera particular recogidas por el Ecuador a partir de la suscripción de tratados internacionales. Ahora, doctor Martínez, ¿qué riesgos jurídicos e institucionales implica abrir un proceso constituyente, como usted lo ha señalado, sin una propuesta clara, menos consensos previos? Yo creo que sobre todo lo que debería darse en las próximas semanas, meses, es que, por ejemplo, organizaciones del tercer sector, la propia academia, genere precisamente estas mesas de diálogo o al menos genere debates sobre qué debería cambiar. Y sobre todo intentar ser, y creo que es fundamental, ser lo suficientemente tolerantes para escuchar a todos los actores, para escuchar a los sectores sociales, para escuchar a los gremios, para escuchar a los sindicatos, para escuchar a los empresarios y por supuesto a esos partidos y movimientos políticos que lastimosamente están heridos de muerte porque tienen unas estructuras y unos conceptos bastante básicos, pero frente a eso al menos generar una línea base. Lo contrario creo que sería bastante, si usted quiere, incluso irresponsable ir a un proceso constituyente simplemente con la idea de generar un par de cambios. Y me refiero a qué cambios se quiere. Por ejemplo, cambios de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el retorno a tres funciones y no las cinco existentes. Situaciones vinculadas, por ejemplo, como la inclusión de ciertos cambios dentro del ámbito laboral o respecto de las que se consideran como personas de atención prioritaria. Creo que el debate de una constituyente es mucho más profunda si realmente se quieren hacer cambios estructurales que den respuesta a los problemas grandes que tiene el país a nivel económico, de pobreza estructural, a tema de protección de derechos y por supuesto en el ámbito laboral y de seguridad. Ahora, los atributos que usted ha señalado sobre la actual constitución que se la forjó y aprobó en Montecristi, además de su orientación pro-social, también se ha dicho o se ha criticado a esta constitución por algunos sectores por el fortalecimiento de derechos individuales y colectivos en Ecuador. Incluso se los ha llegado a llamar como excesivos. Pero hay un atributo adicional que se le ha endilgado a esta constitución, de que se trata de una constitución hiperpresidencialista que le da un poder muy concentrado al presidente de la República. Sin embargo, el comportamiento que ha tenido el presidente Noboa en estos años y meses que ha gobernado Ecuador, aparentemente deja la lectura de que él no está conforme, de que se siente de alguna manera amarrado, presionado por otras funciones del Estado y quiere más libertad, quiere más poder presidencialista. La pregunta que le haría al doctor Martínez es si es que existe el peligro de que una nueva Asamblea Nacional Constituyente sea utilizada para concentrar poder y en consecuencia debilitar aún más los contrapesos democráticos. Bueno, yo creo que en primer lugar es una constitución la actual que es hiperregulatoria, 444 artículos creo que son excesivos y lastimosamente en ocasiones cuando se sobreregula se termina cometiendo errores y a veces también teniendo vacíos normativos. En segundo lugar, creo que el catálogo de derechos fue una inclusión bastante interesante. Sin embargo, desde el punto de vista práctico se ha visto que algunos de ellos, lastimosamente, el Estado nunca estuvo preparado para tener, en este caso, al final del día, los recursos económicos para volverlos realizables. Entonces, la pregunta es, ¿los dejamos simplemente de manera retóricos? Y desde una perspectiva del concepto de Estado constitucional de derechos y justicia, no le podríamos dejar solamente de manera retórica, sino están llamados para su cumplimiento y, por supuesto, deberíamos debatirlos cuáles son los que deberían permanecer y sobre todo cuáles el Estado realmente los va a garantizar. Y respecto a su consulta sobre una posibilidad de concentrar poder, yo creo que lo que se busca más que concentrar poder
es que el propio modelo constitucional, el diseño que se generó entre el 2007 y 2008, forjó bajo esta idea de Estado constitucional una Corte Constitucional bastante fuerte, una Corte Constitucional que realmente permita la vigencia plena de la Constitución, y se le dio una serie de atribuciones y competencias. Yo creo que más que la concentración de poder, lo que busca el actual movimiento de la constituyente es limitar precisamente los mismos, ponerles algunos frenos en ese sentido, pero al final del día yo creo que, si bien es cierto, se ha dicho por parte de algunos autores que la Constitución del 2008 es hiperpresidencialista o con un presidencialismo reforzado, creo que quien propone al ser el presidente no necesariamente va a querer cambiar ese concepto, sino o lo mantendrá o en su defecto buscará mecanismos precisamente para que este concepto se vuelva mucho más realizable. Teniendo en cuenta también una particularidad, que la Constitución del 78 reformada y por supuesto la del 98 tenía en cambio mucho más peso y sobresalía el tema del legislativo. Y por supuesto recordemos los episodios que tuvimos durante algunas décadas con cambios a nivel presidencial, con inestabilidad por parte del Congreso Nacional, realizando los cambios que quería en este sentido, que incluso han acarreado responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano. Bien, quisiera preguntarle también sobre otro tema que preocupa. Un presidente de la República que hizo campaña desde el poder cuando había regulaciones que por lo menos lo ponían en un plano muy contradictorio a lo que sucedió. Lo hizo y lo volvió a hacer luego sin ningún problema. Campaña política desde el poder cuando las normas ecuatorianas supuestamente no lo permitían. Un presidente que, al margen de las razones que podrían haberlo motivado, arrinconó a la vicepresidenta de la República en una serie de hechos que no tenemos ni el tiempo para comentarlo, pero que pusieron en evidencia estas acciones en muchos casos reñidas también con la ley. Un presidente que no tuvo problema, no se hizo ningún problema para ingresar con fuerzas del orden a una alegación diplomática, me refiero a la Embajada de México en Ecuador, o que ha cambiado en 180 grados sin consultar a nadie políticas diplomáticas históricas de Ecuador sobre el conflicto en el Medio Oriente. El mismo presidente que ha intentado saltarse a la Corte Constitucional y ha generado un verdadero conflicto con esta Corte, que debería dar garantías sobre todo sobre el cumplimiento de la Constitución en Ecuador. Con estos antecedentes le preguntaría cómo se puede garantizar que el proceso para una asamblea constituyente que eventualmente estaría iniciándose sea transparente, participativo, respetuoso del Estado de Derecho. Bueno, yo creo que la respuesta está precisamente en este segundo momento que va a realizar la Corte Constitucional respecto de la revisión de fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día lo que va a revisar es, uno, cuál va a ser la forma de elección que van a tener en este caso los próximos constituyentes o asambleístas constituyentes, donde se garantice precisamente que esa representatividad y se garantice que todas y todos podamos participar. Y aquí creo que sí hay un cambio fundamental de la idea previa que se tuvo. Durante mucho tiempo se discutió por parte del gobierno nacional que se iba a buscar representantes por parte de gremios, representantes a nivel de la estructura, etcétera, y eso no ha ocurrido, y al final del día, quieras o no, pese a todos los problemas que pueden ocurrir, terminó siguiendo los estándares de un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y lo segundo, sobre todo, ya refiriéndonos a la forma de operativizar la Asamblea Constituyente, cómo va a estar de manera concreta el estatuto de funcionamiento. Y la Corte dice que existen tres momentos grandes respecto de su pregunta. La primera, que es en este caso respecto de la forma. La segunda, respecto del fondo. Y una tercera, que es relevante y que no es menos importante señalarla, que será una vez que se haga, en este caso, el plebiscito aprobatorio. Si con el texto los ciudadanos estamos o no estamos de acuerdo con su contenido, existirá incluso posterior a este un posible control constitucional
acerca de si el contenido riñe una de las características que señalé previamente o en su defecto que se haya alterado o, por ejemplo, durante el funcionamiento se haya ido en contra de lo establecido previamente en ese estatuto. Es decir, se garantizaría de una u otra manera esas formas y sobre todo esas líneas rojas que no se deberían cruzar. ¿Es el escenario ideal? No, no es el escenario ideal, pero estamos viendo por lo menos que las instituciones en el Ecuador, pese a tener menos de 17 años, están funcionando. Bien, doctor Martínez, pasando a la otra área de su expertise y a los derechos sobre el agua. Hablemos un poco de la situación aquí en Cuenca, de la marcha que tuvo lugar el martes de la semana pasada, de los planteamientos que se pusieron por parte de las organizaciones sociales en manos del representante del gobierno de la gobernación de la SUAY el pasado 16 de septiembre, de las respuestas, de las expectativas que se tienen en Cuenca, que de no ser cumplidas podrían generar otro conflicto de carácter local que se sumaría a esa gran conflictividad del país, pues comunidades de la zona de la mina han anunciado incluso la posibilidad de un paro indefinido tomándose vías en la zona de Tarqui. Lo principal del documento entregado en manos del presidente, me parece que se le dio un plazo de 8 días que estarían cumpliéndose ya para que lo cumpla y que entendemos no ha tenido ninguna respuesta de carácter legal sobre todo. Ha habido algunas opiniones verbales tan contradictorias como aquella que hizo la ministra de Gobierno con su lectura muy particular sobre la marcha de Cuenca o aquella del gobernador de la provincia que ha dicho que el proyecto definitivamente no va, pero que alcaldía y prefectura deben responder por esto. En todo caso, para no perdernos en la pregunta, los principales puntos del documento entregado son: uno, la revocatoria inmediata de la licencia ambiental ADPM; otra, la declaratoria del páramo de Quimsacocha como zona de protección hídrica; otra, el cumplimiento del mandato popular de la consulta popular de Cuenca se refiere; otra, el respeto a la soberanía popular y los derechos colectivos, particularmente de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona y que han sido burladas con pseudo consultas en este proceso. Un quinto punto era el rechazo a la criminalización de la protesta social. Algunas evidencias hemos tenido sobre esto con el bloqueo de cuentas de dirigentes, incluso del Cabildo por el Agua, que se ha dado en este fin de semana. Un sexto punto era el compromiso del gobierno para no convertir a Cuenca en una zona de sacrificio por intereses extractivistas. Y uno final, el reconocimiento del agua como patrimonio natural y derecho humano no negociable ni explotable. Perdón por la longitud de la pregunta, pero implica todos estos puntos sobre los cuales espera Cuenca una respuesta. Le pregunto a usted cuál debería ser la actuación del gobierno nacional, que sin duda ha tenido éxito para poner la consulta de Cuenca, un hecho trascendental muy destacado a nivel nacional e internacional, en un segundo o un tercer plano el día de hoy en la agenda informativa y de opinión en Ecuador. Bueno, yo creo que en primer lugar resulta totalmente relevante y creo que hay que llamar la atención como una convocatoria eminentemente ciudadana, no creo que política. Logró integrar en particular a zonas urbanas, rurales, a gremios, a sindicatos, y creo que cumplió un propósito y en este caso, como era de esperarse, el gobierno nacional tuvo una respuesta en teoría de suspender el proyecto. Sin embargo, aquí viene un poco la duda, ¿no?, que genera, porque si bien es cierto, hubo la respuesta de la suspensión, sin embargo, solamente está contenido en un documento de un comunicado de prensa. Aquí yo desde lo jurídico me permitiría señalar dos cosas. La primera, ¿cuál podría ser la actitud del gobierno nacional? El gobierno nacional, desde el ámbito de sus competencias y de manera particular el Ministerio ahora integrado de Ambiente y Energía, tendría la posibilidad, al ser la autoridad competente, de tomar en cuenta, pues, la licencia ambiental es un acto administrativo y debería plantearse la posibilidad de la declaratoria de lesividad del acto administrativo y conforme lo establece el Código Orgánico Administrativo, proceder. Si esto no se llega a dar, y creo que también es interesante destacarlo,
todos los colectivos, los individuos que estuvieron alrededor de esta gran marcha del 16 de septiembre, de este Quinto Río, podrían acudir tranquilamente a un tribunal contencioso administrativo y demandar la nulidad de la licencia ambiental a partir de los argumentos que usted, estimado Gustavo, ha señalado, sobre todo de manera particular, expresando que se emitió esa licencia ambiental sin previamente tomar en cuenta el pronunciamiento de algún cumplimiento de las establecidos en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY respecto a los dos temas fundamentales que creo yo que es donde existe el debate sobre la realización de la consulta previa libre e informada y de la consulta ambiental respectivamente. Es decir, creo que hay unos caminos jurídicos a tomar en cuenta. El primero sería por parte del gobierno nacional y el segundo sería por parte de los colectivos. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo. El doctor Andrés Martínez es académico, experto en Derecho Constitucional, experto en Derecho sobre el Agua. Acaba de publicar un interesante libro sobre este tema. Son las 9 horas.